Bueno, es un gran placer estar con ustedes otra vez, aquí en Nicaragua, con un poquito de calor, pero gracias a Dios, Dios ha provisto modos de ventiladores, ¿verdad?, para ayudarnos. Para estar seguro que estamos en compromiso con Dios, es necesario utilizar lo que es la promesa y vamos a decir un mandato a cada cristiano, cada persona que ha venido a los pies de Cristo para ser salvo. 1 Juan 1:9 está escrito a ellos, a nosotros. Es decir, que debemos de utilizar, como dice, si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda impureza. Eso es algo que sucede diario, no nomás una vez o nomás cuando uno era salvo. Dios no lo limpia en ese tiempo, pero sabemos que lo usamos aquí caminando en este mundo. Por eso es muy necesario para un cristiano. Para uno que no es cristiano, que no ha puesto fe en Cristo, no le sirve. ¿Por qué? Porque a Judas confesó su pecado y se fue a matar y ahorita anda en el infierno. Eso de confesar el pecado por uno que ya todavía no es creyente, todavía no es parte de la familia, no le sirve. Para una persona que ya es salvo, es un modo que regresamos a tener compromiso con Dios. Y eso sucede cada vez que confesamos. Vamos a tomar unos cuantos segundos, que cada uno tenga esa privacidad, no que se habla con palabras que se oyen, pero directamente a Dios. Y es lo que hacemos. Te voy a dar unos cuantos segundos para hacer eso en privacidad. Padre, te damos gracias que tu Santo Espíritu está con nosotros, que vive en nosotros, los que hemos puesto fe en Cristo, y que podemos tener compromiso contigo por medio de la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado, los perdonas y los limpia de toda maldad, porque tú lo prometiste, Padre. En eso confiamos que lo haces porque le has prometido. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy voy a hablar de un tema que se llama el hombre y su caída. Muchos de nosotros hemos oído la historia de Génesis y hablamos de Adán y Eva y que algo pasó y de repente ya salieron del jardín. Dios los sacó y hay que ponerlos a pensar qué verdaderamente sucedió cuando Adán pecó. ¿Qué sucedió? Y en esto voy a tratar de darles en tres grandes puntos. Vamos a ver Adán antes de la caída. Cómo Dios creó, diseñó lo que es la humanidad en perfección. Entonces vemos qué sucedió para la caída. Y entonces vamos a ver el efecto después de la caída. ¿Qué le pasó a Adán, a Eva y todos los que vienen después? Y entonces esos efectos van a ser no nomás a Adán y Eva, pero esos efectos van a suceder a toda la humanidad, todos los hijos que iban a venir. Muchas gracias. Y entonces debemos de reconocer eso, y es una presentación cómo debemos presentar el evangelio a otros, cómo ser salvo y de qué somos salvos. Si no entendemos eso, ¿cómo vamos a tener un mensaje completo? No nomás una porción. Muchos podemos decir, cree en Cristo y serás salvo y tu vida va a ser mejor. Nosotros que somos creyentes sabemos, hemos creído en Cristo y sí, está mejor, pero no todas las cosas. Hay dificultades en esta vida. Fallamos, pecamos. Hay efectos que todavía siguen hoy. Pero hay que presentarle la historia completa. La gente está condenada. Van a ir al infierno si no aceptan el mensaje que le vamos a dar. Y entonces
aquí antes de la caída, ya que Dios creó al hombre perfectamente, lo hizo sin pecado. Dios no es el autor del pecado, de cualquier mal que hay en este mundo. El autor del pecado, del mal, es la voluntad del hombre o la voluntad de Satanás. Como ángel, cuando era ángel perfecto, también falló. Vemos que esto es lo que hace Dios para el hombre. Lo trae, cree todo el mundo, utiliza los 5 días y medio, y entonces al fin pone y cree lo que es el hombre sin pecado. Y estamos hablando de un hombre ya con inteligencia, porque le dice a él, lo pone en el jardín y le dice: ahora tú vas a dar nombre a todos los animales, a todos. Quiere decir que creo que tenía un poquito más, no era un bebé. No creó un bebé y esperó 30 años para que llegue a un nivel de capacidad de hacer algo. Luego Dios lo creó con toda la capacidad, todo lo que era necesario para cumplir su trabajo y mantenerse santo. Una cosa que le dio es la voluntad. Dios podía crear un mundo donde todo será perfecto. Cada persona iba a estar peinado bien, los frijoles no se van a quemar en ningún modo. Cada persona que canta podía ser perfecto. Y nomás necesitaba quitarle lo que es la voluntad. Es decir, vamos a quitarle la capacidad de decidir contra la voluntad de Dios o para la voluntad de Dios. Podía quitar eso y el robot, y podíamos todos estar cantando y la música salía y Dios se agradaba por medio de sus robots. Pero les digo, eso no es como Dios los creó. Y hago la distinción que si una persona te viene y le dice: yo te amo, y te voy a decir, si tú, este tipo de amor a lo mejor tiene valor y a lo mejor no. Nomás porque te dicen que te aman, no quiere decir que él tiene ese valor. Y si una persona dice: mi esposa me dijo que me ama y yo sé que me ama. ¿Cómo sabes? Pues la golpeé y le pegué en la boca y suficiente para que rindió y dijo: yo te amo. ¿Verdad? Eso es ese amor o esas palabras de amor no tienen el valor verdadero. Es forzado. Y Dios no hace fuerza para hacernos amarlo a Él. Debe de salir de nuestro sed, de decir: yo quiero amar a Dios. Y Dios los creó así. Creó a Adán así, para poder tener esa decisión dentro de ellos mismos de decir: yo busco al Señor, yo quiero amar al Señor, yo quiero hacer lo que Él desea. Entonces, para dar una prueba, ¿qué decisión iba a hacer el hombre perfecto, limpio, sin pecado? Aquí dice en Génesis capítulo 3, y dice, 2 digo, entonces, versículo 15, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para lo que cultivará y cuidará. Tenía trabajo. Ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo el árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de conocimiento del bien y mal no comerás, porque el día en que de él comas, ciertamente morirás. ¿Qué es eso? Es la palabra de Dios. Es un mandato. Un mandato. No habían 10, no habían 100. Era un mandato. Es todo. Si Adán seguía obedeciendo ese mandato cada día, quién sabe qué tanto tiempo duró.
A lo mejor estaban el primer día, hizo bien. Segundo día, quién sabe qué tanto. Puede ser días, horas, o podían meses o años. No sabemos. La Biblia no los dice. ¿Por qué? No importa. La idea es que el hombre decidió ir contra ese mandato y no poner atención a cada palabra que le sale de la boca de Dios. Bueno, entonces vemos cómo Dios creó al hombre ahí, siguiendo en Génesis 2:18, siguiendo el pasaje. La Biblia enseña la historia del primer hombre y la mujer que está dada a él como compañera. Dice aquí en Génesis 2:18, ahí en este árbol, notan que dice conocimiento del bien y el mal. No nomás era un bien, el mal de no hacer lo que es malo, pero también un bien, Dios le está diciendo. Porque hay mucha gente que piensa, por el bien que uno hace, Dios lo va a aceptar. Ese es el conocimiento que ellos obtuvieron. Un bien que no era perfecto, un bien relativo. Era mejor que otro, pero no era algo aceptable a Dios. No todo bien es aceptable a Dios. Nomás el bien que viene de sus mandatos, lo que Él hace, es el bien perfecto. Pero aquí en Génesis 2:18, el Señor le dijo, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra animales del campo y todo ave del cielo, y los trajo al hombre para que ver cómo lo iba a llamar. Y como el hombre llamó cada ser viviente, fue su nombre. Y el hombre puso nombres a todo ganado, a aves en el cielo, y toda bestia del campo. Tenía bastante trabajo el primer día que creó a Adán. Pero no es algo imposible. Mucha gente dice, pues había muchos millones. No, dice que cada tipo, y cuando hablamos de tipo, por ejemplo, perro, hay muchos perros chiquitos, y tenemos diferentes nombres para ellos, pero él está diciendo el tipo perro. Y hay gato, estamos hablando de leones, de diferentes chitas, y todo eso son de la misma familia. Por eso es nomás gato. Bueno, no usó español, usó probable. Dicen que los que han estudiado esto, parece que era una forma de hebreo que él utilizó para poner todos estos nombres. Y les digo eso porque mucha gente está diciendo, ¿cómo que duraba meses para nombrar todos los animales? No, era tipos. Y vemos que aquí el resultado, y más para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces el Señor hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y lo trajo al hombre. Notan cómo Dios hizo este trabajo. Primeramente, le faltaba material. A lo mejor no había suficiente tierra. ¿Cómo formó al hombre? Por la tierra y pobre, ¿verdad? Él nomás podía hacerlo así. Pero él usa precisamente la idea que de los dos son uno en ese caso. Vemos que había exactamente un hombre y una mujer involucrados. Este diseño de pareja para compañera era mutual, algo que Dios hizo, esta unión.
basando en lo que es la compatibilidad interior y exterior. Dios hace a las mujeres diferente que hace hombres. Si la gente que no sabe eso, pues por eso están confundidos. ¿Por qué ellas no me entienden? Es que cada uno forma su modo de pensar. Vamos a reconocer que lo que es la emoción, por ejemplo, vamos a decir mayoritariamente, no estoy poniendo generales en un punto de decir todos los hombres son más secos que las mujeres, pero en cierto modo sí es cierto. Ellos, más lógico, cuando un problema viene a la casa, ellos empiezan a buscar los detalles para resolverlo. Muchas veces la mujer nomás quiere que oigas lo que está diciendo, que te pongas atención a lo que está diciendo, no luego ir a buscar solución. Quiere que compartes el mismo emoción y movimiento de ellos, y por eso hombres a veces no están listos para entender. Pero por eso entre ahí es donde está Dios los diseñó para que tengan un poquito de diferencia, pero cuando están juntos hay una unidad, un modo de juntarse interiormente antes que lo ex físico. Y en lo sexual sostienen los que vamos a ver que ya después Dios pone reglas, o la idea que ya cuando primer pareja que Él diseñó y juntó, dice que esto es el modo que se va a suceder en los futuros. Aquí en Adán y Eva fueron unidos como una sola carne, dice, y según el concepto divino es que construyó en verdad una unidad. Génesis 2, 23, 24. Y el hombre dijo, hablando ya, acuérdense en qué era el trabajo de Adán, el nombrar todos los seres vivientes que vinieron a él. Ahora, esta es una mujer. Dios le dio el privilegio de nombrar que este ser viviente iba a ser llamado. Dice ahí, y explica, dice, es porque esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ella se llamará mujer, porque del hombre fue tomada, y por tanto el hombre dejará, a un lado, su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ese es el plan de Dios. Ahora, vamos a decir, Dios tiene ese plan de decir, ya van a formar otra familia, separados. Ese es el plan de Dios para cualquier pareja que se van a juntar. Ya después ya no van a tener el mismo nivel de autoridad los padres y madres sobre los hijos y las hijas. Ellos ya se formaron como otra familia. Ellos tienen la autoridad dentro de esa familia. Yo también he aprendido eso porque yo también tengo mi hija, y ella cuando formó su familia, pues yo ya no tenía de decir, no hay que hacer esto en esta hora o cualquier cosa. Ya se perdió ese control. Ya no es mi responsabilidad, es entre ella y el hombre que ella se casó, no mío. O cómo manejar a los hijos. Bueno, yo tengo mi modo. Bueno, si se portan mal, les doy correazos. Pero si no, pues, pero eso ya es de ellos. A quién y cómo es ya unos citas aparte. Aunque les puedes dar consejo, que es un modo de hacerlo, pero ya verdaderamente Dios ha dicho, se han separado, es otra casa, la autoridad está en los padres, en el hombre y en la mujer, cómo manejan sus hijos. Vemos aquí que en el principio de capítulo 2, y hablando ya después de los 6 días donde Dios creó todo, dice aquí en Génesis 2:1,
Así fueron acabados los cielos, la tierra, todos sus huestes. El séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Quiere decir, todos los ángeles, todas las estrellas, todo lo que es la creación de la humanidad. Empieza con más Adán y Eva, pero vamos a reconocer que en eso ya diseñó todo y no había nada malo. Por eso él podía descansar. Ya Dios no está creando nuevas estrellas, nuevos mundos, ya terminó ese día y reposó. A este punto estamos hablando de antes de la caída. Está perfecto. En el mundo no hay pecado, no hay nada de eso. Vemos entonces, siguiendo esta idea de antes de la caída, dice, en su conversación con la mujer, vemos lo que sucedió. Ya viene Satanás. Satanás cayó días, horas después del día 7. No sabemos cuándo. Él cayó en ese momento, en ese tiempo, cuando dentro de él se halló lo que es el pecado. Su deseo de hacerse como Dios. Entra en el jardín para hablar con la mujer. Y vemos este modo como el serpiente, dice aquí en Génesis 3, 1 a 3, dice, y el serpiente era más astuto de cualquier de los animales del campo de que Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que os ha dicho, no comerás de ningún árbol del huerto. Notan cómo él voltea el mandato. Él dice, no te permite comer de cualquier árbol en el huerto, ¿verdad? Entonces, como viniendo para que está cuestionando, ¿Dios habló? ¿Dios dijo? ¿Está diciendo Dios dijo esto? Es lo que está cuestionando. Y vemos que en su respuesta, vemos que Eva cayó en la trampa de Satanás a dejar afuera la palabra donde vemos que hemos leído ciertamente o seguramente. Vamos a ver. Aquí cuando dice la mujer en el versículo 2, y la mujer respondió a la siguiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol de que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comerás y ni lo tocarás, para que no morirás. Notan ahí, le quita una de las palabras y pone otra. Quita esto, ciertamente morirás, porque como dijo Jesucristo, como dice Dios, dice, y el Señor Dios de hombre, diciendo, de todo árbol podrás comer, todo, todo quiere decir todo, no hay ninguno, pero del árbol del conocimiento y del bien y del mal no comeréis, porque el día que comerás de ella, ciertamente morirás. La mujer, quién sabe, vamos a reconocer que cuando leo esta historia, a lo mejor no estaba allí cuando Dios puso eso, porque era después de que Dios dio este mandato, vemos que dice que formó a la mujer. Es posible que ella no oyó directamente. A lo mejor era el hombre que falló de ponerlo completo, o puso él que no lo toques, porque si no lo tocas no puedes comerlo, ¿verdad? Es lógico. Y es posible que le dijo así para que no vaya a ir cerca de ese árbol. Y me aseguro que ahí estaba Satanás. ¿Cómo que no lo toques? Mira, yo lo estoy tocando. Yo no me estoy muriendo. No está dicho en la escritura, pero estoy seguro que él quería que ella dudaba de la palabra de Dios, de lo que Dios dijo.
¿Y qué nos hace eso hoy a nosotros? Dudar lo que Dios dice. Por ejemplo, ahí dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Hay mucha gente que todavía está pegándose, golpeándose por los pecados que hicieron 20 años, 15 años atrás. Todavía lo tienen. Y no ponen ese versículo y dicen, Dios dijo, los limpia de toda maldad. Y hay gente que todavía no utilizan el beneficio de la palabra de Dios. Es lo que ella hace. Y cuando cambiamos o metemos unos datos o sacamos parte de la palabra de Dios, ya no es completo. Hay que agarrar cada palabra que viene de la boca de Dios. Es lo importante. Vemos la respuesta por Satanás cuando ella le dice esto. Dice, Satanás, la seguridad del castigo directamente y empieza a acusar a Dios que tenía mala motivo por decirle esto. Y como lo dice aquí en el versículo 4, y el serpiente dijo a la mujer, ciertamente no me dirás. ¿Qué está diciendo? Dios es mentiroso. Satanás no juega, a veces utiliza palabras para cambiar las cosas, pero en este caso él está diciendo, Dios lo que él te dijo no va a pasar. Y entonces, pues Dios sabe que, aquí da el motivo, porque Dios sabe que el día que comerás serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Por eso Dios no quiere que tú comas de ese árbol, porque vas a ser más inteligente, vas a saber más y te vas a hacer como Dios, poder decidir qué es bueno y qué es malo. Y es lo que ella le está dando oferta a ella, de decir, tú de tu propio racional puedes decir quién está diciendo la verdad, Satanás o Dios. Está confundida. Dios es el que dice la verdad en todo lo que Él dice. Satanás es el mentiroso, pero ella está engañada. Vemos que Eva fue engañada y tomó del fruto, y Adán siguió su ejemplo. Aquí, como dice en 1 Timoteo, dice capítulo 2, versículo 14, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en la transgresión. Entonces, la caída sucedió con la ayuda de su ayudante, pero él todavía lo hizo de su propia voluntad. No es como que estaba engañado. Él hizo una cosa contra la voluntad de Dios, sabiendo que Dios dijo, y lo hizo como quiera. Y así es el pecado. Mucha gente busca excusas por salir de un lado a otro, decir, voy a ver, la palabra de Dios dice esto, pero voy a hacer otra cosa porque me agrada mejor. O a lo mejor vio a Eva y dijo, pues si ella cayó y yo me quedo adentro, pues voy a estar solo otra vez. Y quién sabe qué estaba pasando en las canicas de su cerebro. Pero la idea es que él sabía lo que Dios dijo, porque lo dijo directamente a él, y lo desobedeció. Cuando gente ve la palabra de Dios y lo desobedece sabiendo, eso es rebeldía. Bueno, después de la caída, vemos que va a haber lo que es la muerte espiritual y física. Adán no cayó allí al suelo después de comer. ¿De qué está hablando Dios? Está hablando de un quebramiento, algo de espiritualmente murió ese día. Cuando dice dentro de las 24 horas, en segundos, cuando él puso la boca y mordió la fruta, murió espiritualmente. Vivió otros 930 días, pero eso ya
vamos a decir, dañado, ya no era perfecto como Dios lo creyó. Ese es uno de los efectos que sucede. El juicio también cayó sobre la serpiente, y es donde vemos cómo Dios en su juicio hace juicio con misericordia cada vez. Él no nomás hace juicio y sin primeramente proveer un misericordia. Pero aquí es lo que dice aquí en Génesis 3, 14, 15, dice: y el Señor dijo al serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales, más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás, polvo comerás todos los días. Y entonces, pero aquí es donde los afecta a nosotros, versículo 15. Y pondrá enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Y aquí cambia, cuando habla de es algo, una cosa, está hablando de una persona. Y él te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Quiere decir que esto es el proto-evangelio. Esta es la primera mención cómo Dios va a proveer la simiente, lo que es el nacimiento por una virgen que iba a tener. Estamos hablando de Jesucristo, que Él iba a aplastar y va a caer sobre la cabeza de Satanás. Ahí es donde promete Dios la solución de la caída. Y entonces vemos el juicio cayó sobre Eva, que iba a experimentar dolor, a dar luz a sus hijos, y debería de ser seguir sometido bajo un esposo caído, y será más difícil. Ya acuérdense que el primer matrimonio era perfecto, pero ahora va a tener conflicto dentro de ese mismo matrimonio. ¿Por qué? Ya estamos teniendo dos personas con naturaleza pecaminosa. Por eso hay conflicto en familias. Es natural. Lo que Dios ha provisto es su palabra para ayudar en ese conflicto, pero de tener, vamos a decir, desacuerdo en la familia es algo que vino de la caída. Y Dios nos provee su palabra para ayudar en esa unión. Entonces vemos también el hombre no se escapa, aunque le dice a Dios: es la mujer que tú me diste, por eso fallé. Notan ahí, él está diciendo la culpa es la mujer y también tuya, porque tú me diste la mujer, ¿verdad? Ha cambiado. El hombre no ha cambiado. Mucha gente normalmente es lo que hace. Un niño no le dices, no empieza a decir yo lo hice, es mi culpa. Él luego dice, no, yo no lo hice, o empieza a decir otra persona, o pone muchos excusas. Es muy difícil llegar a hallar personas que digan, yo fallé, es mi culpa, yo lo pago. Entonces le dijo Dios a Adán, dijo aquí en Génesis 3, 17, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual ordené, no comerás de él, maldita sea la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo, y con sudor de tu rostro comerás de ella pan hasta que vuelvas a la tierra. Entonces ahí no quiere decir que el trabajo mismo es algo malo, porque antes de la caída había trabajo, le dio. Pero lo que está diciendo, ahora va a ser más difícil, vas a tener interrupciones, problemas en tu trabajo, en cómo vas a necesitar trabajar para comer. Entonces ahí
vemos que esto es el resultado. Este es el resultado por desobediencia. El pecado, el sufrimiento viene por desobediencia. En este mundo vamos a sufrir. Eso es normal. Cuando me acuerdo, mi hija me decía, no es justo. Qué bueno que estás aprendiendo algo de la vida. La vida no es justa. Vas a tener problemas. Va a haber injusticias. Y por eso Dios a un día lo va a destruir todo. Y va a traer justicia aquí al mundo. Entonces, llegamos a la solución. ¿Cómo Dios soluciona este problema que el hombre trajo? Que entró el pecado por un hombre. Y eso vino a la muerte a todos nosotros. Hay que reconocer que nosotros nacemos víctimas. ¿Por qué? Porque Dios nos hace condenados y empezamos condenados. ¿Por qué pecamos? Porque somos pecadores. ¿Por qué somos pecadores? Porque así nacimos pecadores. Y Dios los condenó al principio. A Adán le dice, no comas de este árbol. Pero a nosotros le dice, come de otro árbol. Jesucristo. La obra que Él hizo en la cruz. Vemos que aquí en Romanos capítulo 5 nos explica Pablo en su disertación, hablando de la salvación. Dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, la muerte por pecado, por el pecado, no dice por pecados. La distinción que estoy haciendo es diciendo que es el pecado que entró, por ese pecado de quién? De Adán, entró al mundo. Y la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. ¿Qué tanto de ustedes pecaron en ese momento? Dios dice, nosotros pecamos, pero ¿cómo es eso? Por medio de Adán. Era nuestro presidente de toda la raza humana. Y siendo presidente, Él es el que declaró guerra contra Dios. Se hizo enemigo de Dios. Nosotros nacemos enemigos de Dios. Cuando éramos enemigos, Cristo murió en la cruz. Vemos que este pecado está puesto a nuestra cuenta. Cuando Dios nos hace nacer, dice, a este hay que darle en su cuenta el pecado de Adán. Eso es lo que hablo de imputación. Es un término que se usa cuando uno está haciendo libros y haciendo cuentas de un lado a otro. ¿Quién debe, quién no debe? Ahí nosotros recibimos la condenación por medio de la obra, por un pecado que Adán hizo y los puso a nuestra cuenta. Por eso estamos condenados. Cada persona que nace en este mundo está condenado por Dios por hacer eso. Y uno dice, bueno, eso es injusto. Y yo me acuerdo como cuando era incrédulo, yo decía, ¿cómo me haces decir que yo voy al infierno porque un mencito comió una manzana del árbol? Yo me acuerdo esas palabras viniendo de mi boca, pensando en mi ser, que yo tenía la razón. Y vamos a reconocer que Dios no terminó ahí. Si es la última parte de la historia, sí, vamos a decir, si Dios no hizo lo que hizo, entonces vamos a decir, somos víctimas, Dios nos mandó al infierno porque Él decidió por la culpa de Adán. Pero Dios no para ahí, es lo bueno, es la buena noticia. Hay que asegurar a la gente antes de darles en el evangelio la buena noticia, hay que ellos reconozcan que están bajo de condenación. La mala noticia necesita primero venir para que la buena noticia sea aceptada. Porque, y uso este ejemplo, que ¿quién de ustedes necesitan insulina? Si no eres uno que es problemas con el azúcar, para ti esa noticia de insulina mejor o que no te importa en el senso para ti mismo. Pero uno que es diabético es muy importante. Algunos mueren si no lo toman. Y por eso es la misma idea.
nosotros hay que demostrar que toda la gente está enfermos, que todos estamos bajo de la misma condenación. Y entonces lo que Dios solucionó, mandó a su Hijo, y en la cruz dice que Dios imputó, lo puso a la cuenta de Cristo, no nomás el pecado de Adán, pero todos los pecados que ocurrieron después. Todos esos pecados, cada uno de ellos eran contra Dios. Violó lo que es la rectitud de Dios. Entonces todos esos pecados están puestos a la cuenta de Cristo, los que sucedieron antes de la cruz y los pecados que iban a suceder en el futuro. Dios sabe todo, cada pecado, no hay ninguno que está fuera de esta cuenta, y se lo puso en Cristo. Aquí en 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, era inocente, lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo que es nuestro perdón está involucrado en la persona de Cristo, que Él recibió el castigo de todos los pecados de todo el mundo, y por eso podemos poner nuestra fe. Uno dice, ¿por qué Dios lo hace tan simple, lo que es, o fácil, la salvación? ¿Sabes por qué? Porque en otro modo nosotros nunca estuviéramos salvos. Estamos condenados antes que hagamos lo bueno o lo malo. Y por eso Dios lo hizo en reversa. Así como Adán era completo antes de la caída, y entonces cayó y perdió su vida espiritual, su espíritu murió. Para nosotros que nacemos otra vez, Dios nos dice: si comes del árbol, si comes la carne, tomas la sangre de Cristo, tendrás tener vida eterna. Entonces Dios lo hizo en reversa. Y dice, empezamos condenados y nosotros podemos tener vida eterna. Ya no es otro, no hay más requisitos, más cosas que necesitamos hacer. Porque Dios dice, por la obra nadie se salva. Es por fe y fe no más. Y eso, en ese modo, se hizo pecado por nosotros. Se imputó todas las cargas contra Él. En Romanos, la justicia de Dios es imputada a los que creen en Cristo. Aquí es lo que dice en Romanos capítulo 3, 21 a 26. Dice, pero ahora pues, ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, ya se ha demostrado, ratificado por la ley y los profetas, así como la Biblia ha dicho que iba a suceder. Es decir, la justicia de Dios por medio de fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, no hay ninguna persona. La persona que tú piensas es el peor persona en el mundo, a lo mejor es tu esposo o tu esposa que te dejó o abandonó, no importa, Dios lo perdona a ellos así como te ha perdonado a ti, cada uno. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. No hay nadie que pueda decir, yo por mi propia obra, yendo a la iglesia por 40 años, por todo el trabajo, todo el dinero que ha dado, Dios me va a salvar. No es por nuestra obra. Las mejores cosas que uno hace, Dios no lo acepta. Y notan aquí cómo Dios quería demostrarlo, y no nomás a nosotros, pero también a los ángeles electos, los que son con Dios, y los demonios, Satanás, todos están viendo lo que sucedió en esa cruz. Y dice aquí, versículo 25, a quien, hablando de Jesucristo, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación. Propiciación quiere decir satisfacer la ira de Dios, por su sangre a través de la fe, a fin de demostrar su justicia. Quiere decir el propósito, para enseñar que Dios, la justicia de Dios. Porque en tolerancia Dios pasó por alto
los pecados cometidos anteriormente, ¿verdad? Notan Adán, Eva, Moisés, Abraham, David, todos pecaron y Dios los perdonó. Pero hay que reconocer que lo perdonó como una carta de crédito. Es decir, así cuando uno puede llevar la televisión ya pagar con el crédito, pero todavía se necesita pagar el bill. En el mismo modo, Dios antemano perdonó a Adán, a Eva, a David, y Satanás muy probable estaba ahí. ¿Cómo vas a perdonar a estos gente? Y mira qué hicieron, ¿cómo le vas a perdonar? Y dice, ahorita no, después te enseño, te voy a demostrar, y es lo que hizo en la cruz. Para demostrar, versículo 26, para demostrar en este tiempo su justicia, al fin, con el propósito, que Él sea justo y sea el que justifica a quien tiene fe en Jesús. El propósito de hacerlo así como Cristo yendo a la cruz, va muriendo y sufriendo por todos los pecados, Dios lo hizo para que nadie pudiera decir, no, Dios perdonaste porque te gustó cómo se peinó, o porque te ama, o porque ellos van a hacer algo para ti. No, hasta mi propio hijo, que yo amé de toda eternidad en el pasado, yo lo castigué a él. La importancia es justicia más que amor. Justicia más que amor. Y así Dios recibe gloria por la gente que conoce y reconoce lo que Él ha hecho para nosotros. Aquí en 2 Corintios 5:2 dice, al que no conoció pecado y lo hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cuando creemos en Él, Dios está justificado. Dios demuestra que Él es justo en todo lo que Él hace. Es la importancia. Debemos de mandar este mensaje. Las personas, a lo mejor hay algunos que todavía no han puesto fe en Jesucristo. Y quiero que sepan una cosa, que están en mal condición. Están condenados y van a ir al infierno. Si no, y por eso la segunda parte, lo muy importante del mensaje del Evangelio. Si no uno cree en Cristo, sigue condenado. No es que va a ser condenado, sigue condenado. Empezó condenado, sigue condenado. Y hasta que uno ponga su fe en confianza en el Señor, es cuando sale de esa condenación. Ese es el Evangelio propio y verdadero. Oramos. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has dado. Pedimos que agarres lo que es la verdad. Escríbenos en nuestras almas. Hazlo claro, completamente, por la luz de tu palabra y la ayuda de tu Espíritu Santo, para que cuando presentemos a otros el Evangelio, lo hagamos en un modo para que ellos vengan y reciban el beneficio de lo que hizo Cristo en la cruz, para poder salir de esa condenación tan terrible. Padre, ayúdanos a tener ese tipo de impulso, motivo de buscar a todos los que están perdidos, para que ellos también gocen de nuestra paz contigo. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén.